Muy buenos días, el tema de hoy es los que desfallecen. Vamos al libro de Isaías 40, 28, 29. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que desfallecen. Aquí encontramos la palabra que hay personas que se desfallecen. De pronto, cansancio espiritual, cansancio al no ver la respuesta, cansancio al creer que se están esforzando demasiado y como que no ven que el Señor responda y como que las cosas no avanzan, las cosas no evolucionan y se sienten estancados, se sienten oprimidos, angustiados y viene que el enemigo los llena con zozobra, con incertidumbre. Yo mejor abandono esto, ya no vuelvo a orar, ya no vuelvo a leer la palabra, esto mejor me quedo así, me iba mejor en el mundo, me iba mejor cuando yo hacía otras cosas, pero no, ahora espero respuesta, no encuentro respuestas, cuántas veces le pido a Dios, pero cuando Dios le responde, no obramos así, ¿cierto? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero cuando no responde, porque entra la queja avanza, no la alabanza, la adoración, porque entra la amargura, el resentimiento, inclusive empiezan a hablar cosas incoherentes, a declarar palabras que no edifican, sino que al contrario destruyen. Pero ¿para qué oro? Pero es que yo no veo respuestas, pero es que mire, Dios se olvidó de mí. Bueno, muchas cosas que el enemigo le vende a la persona, pero también la persona se llena de euforia, y se llena de euforia y empieza a declarar palabras que no le convienen. Pero encontramos acá que el Señor dice que Él no desfallece. Venga, si el Señor no desfallece cuando usted y yo no queremos orar, cuando oramos por temporadas, cuando a veces ayunamos, cuando a veces como que pecamos, rezamos y volvemos y seguimos la misma, ¿cierto? Como hacen algunos, peca y reza, empate y sigue lo mismo, como hacemos en el mundo. Pero ahí Dios no dice nada, ¿cierto? Como que espera que volvamos nuevamente a los caminos de Él, nos arrepentamos de todo corazón y que sigamos en el camino eterno, el camino perfecto en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué renegamos cuando algo no se nos da? Si no se nos da es porque hay momentos en los cuales el Señor nos prueba la paciencia. Pero también hay momentos en que el Señor está esperando cómo obramos usted y yo. Y está esperando nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo? Porque como muchos dicen, cuando el profesor está haciendo un examen, todo está en silencio y el profesor no contesta nada, solamente espera cómo reaccionan sus alumnos en las respuestas, espera que termine el examen para poder calificar el examen. Y si Dios hace eso con nosotros, ¿está mal? Está mal que lo haga el Señor para que nos examine si realmente usted y yo estamos enfocados en el Señor o solamente vamos tras una promesa, tras un milagro y ya, no más. Yo solamente busco a Dios por esto y seguimos las mismas. Mire que el Señor dice acá, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese entendimiento no hay quien lo alcance porque nos desesperamos y menos lo vamos a alcanzar porque nos desesperamos, porque no nos alcanzan las fuerzas, no vemos respuesta y empezamos a hablar con personas que no edifican y no al contrario, nos ayudan a criticar, nos ayudan a desfallecer. Por eso dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si el Señor da fuerzas al cansado, que el que no tiene ningunas, ¿por qué no vamos a la oración? Señor, mis fuerzas ya no están, ya no valgo nada, no tengo ninguna fuerza, estoy desanimado, estoy angustiado, oprimido, no sé qué hacer, la verdad no veo respuestas. Vayamos a la oración, Él mismo nos da esas fuerzas, porque aquí lo dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y viene el Señor y multiplica las fuerzas, le da claridad, le da entendimiento, la convicción, la determinación y hasta le da una palabra para que usted se apoye en esa promesa y en esa promesa va a tener la respuesta del Señor. Por eso dice, los que desfallecen, y los que desfallecen, yo boto la toalla, yo mejor tiro la toalla y no sigo más. No la bote porque la necesita para secarse, ¿para qué la voy a botar? Mejor más bien, arrodíllese, póstrese delante de la presencia del Señor y le aseguro que el Señor empieza a hacer cambios y transformación en su vida, en su mente, en sus emociones, en sus pensamientos. Por eso también el Señor nos habla en la palabra, en lo que nos dice en 2 Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, en Él somos fuertes. Mire que Pablo, cuántas circunstancias adversas pasó Pablo. Pablo hace una descripción de todas las circunstancias difíciles que tuvo que pasar, pero él nunca desistió del llamado, él nunca desistió del propósito que Dios tenía con él, porque él dice que inclusive fue un náufrago en el mar, que lo mordió una serpiente, que estuvo en la cárcel, que lo flagelaron, le dieron 40 latigazos menos uno, lo apedraron, que casi estaba muerto, lo sacaron de la ciudad, lo dejaron tirado pensando que estaba muerto. Dice que fue descolgado de un canasto porque lo
estaban buscando para matarlo. ¿Cuántas aflicciones vivió Pablo? Y mire lo que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Eso es lo que dice Pablo. Nuestras debilidades se convierten en fortalezas, es en el Señor. Pero si usted se pone a pensar, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito el diablo que no sabe para qué lo llamó a usted, que el Señor quiere hacer un gran propósito en su vida. Mire que Pablo nunca decía que pobrecito él. Al contrario, se gozaba en sus debilidades, en persecuciones, en afrentas. ¿Cuántas veces usted y yo nos gozamos cuando hay persecuciones? Cuando de pronto nos miran mal, cuando de pronto nos tratan mal, cuando de pronto no nos saludan. Pero hay algunos que ni porque los saludan, uy, no vuelvo a esa iglesia, uy, no vuelvo a saludar a ese pastor, pero uy, no vuelvo antes de salir, no vuelvo. Pero mire lo que dice Pablo, pero mejor aún, lo que vivió Jesús. Dice que el Señor Jesús fue afrentado, dice que le mesaron la barba, le arrancaron la barba, dice que le pusieron clavos en sus manos, clavos en sus pies, le dieron 39 latigazos en sus espaldas. Dice que prácticamente sus huesos se podían contar, o sea, no le quedó piel en sus espaldas, ¿cierto? Pero dice que le colocaron una corona de espinas, dice que lo vituperaron, lo escupieron, y el Señor que dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo nos cuesta a nosotros depender del Señor? ¿Cómo nos cuesta a usted y a mí morir a nuestra humanidad, a nuestra voluntad para que pueda el Señor obrar? Pero desfallecemos y dejamos todo tirado. Y uno se encuentra personas que le pregunta, venga, ¿por qué no volvió a la iglesia? ¿Usted qué pasó? No, un día no me saludó, no. Imagínense que el que me hicieron mala cara. No, es que uno no puede preguntar nada. Y con eso, tremendo, porque entonces, ¿cuál fue el propósito del Señor Jesucristo detrás de la cruz de Calvario? Dice la palabra que Él ya venció. Y si ya venció usted y yo, ¿por qué no nos aferramos al plan que el Señor ya ha asignado por nuestras vidas? Y por el contrario, nos aferramos porque no me hablaron, no me dijeron, porque me trataron mal, de pronto porque no me dijeron tal cosa, de pronto que miraron una cosa. ¿Qué miraron en su vida? ¿Qué le hicieron? Dice, nos pegamos de cosas tan insignificantes y desfallecemos porque yo no vuelvo por ese lugar. Es que esos cristianos, no es que usted los viera, es que ¿qué tal el Señor Jesús hubiera actuado de la misma manera? Yo creo que no hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvos, no hubiéramos tenido la oportunidad de redención. Pero el Señor Jesús venció, a pesar de todos los conflictos y circunstancias adversas que él vivió, venció. Pablo, un hombre aguerrido, un hombre valiente, un hombre esforzado, tuvo que esforzarse para poder creer que todo el mundo tuviera esa credibilidad, que él ya no era el perseguidor de los cristianos, que era un seguidor de Cristo. Y como este hombre hizo todo el esfuerzo y lo logró para poder levantar a un pueblo, para poder levantar iglesias en Galacia, iglesias en Fenicia, iglesias en Galacia, aún en las diferentes regiones en las cuales el Señor lo llevó inclusive a los Filipos, y allá pudo también predicar la palabra en diferentes partes, y en muchas partes lo perseguían y lo encarcelaban, pero aún así no desistió. Por eso lo que dice el Señor en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venga, ¿y por qué no vamos a Él? ¿Por qué vamos donde el vecino a echar chisme, mire, a quejarse, a criticar, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal del pastor, a hablar mal de que esa religión, que es que esos cristianos, ¿y por qué no vamos a ver donde el Señor? ¿Para qué tenemos que ir allá? ¿Será para que nos den palmaditas en la espalda? Uy, sí, la verdad, eso no vuelva por allá. Y sí, camino nos vamos a unas cervecitas, va muy bien, ¿cierto? Y mucho más en esta época. No, señores, cuando más usted y yo debemos ser aguerridos como Pablo, esforzados y valientes como nuestro Señor Jesucristo, ir a la oración, clamarle y pedirle al Señor un cambio de transformación, porque yo necesito un cambio, necesito una transformación en mi vida. Yo no puedo seguir así, yo no puedo ser de esas personas que abandonan el propósito, abandonan el llamado, que es lo que el Señor quiere llevarnos a que no desfallezcamos, porque los que desfallecen son los que siempre se argumentan, dejan un trabajo tirado, dejan la esposa tirada, dejan los hijos tirados, dejan el esposo tirado, dejan la familia tirada, dejan un negocio tirado, porque es que no me gustó y siguen abandonando y nunca terminan nada. Entonces empiezan algo y lo dejan a medias. Pero ya en la vida cristiana, en los caminos del Señor, no podemos dejar las cosas a medias, al contrario, debemos esforzarnos por ser valientes, esforzados. Por eso es lo que leíamos, que lo hablaba el Señor en Isaías, y es que usted y yo tenemos que ser esos hombres esforzados, porque dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Vayamos donde Él, toda debilidad se fortalece la presencia del Señor. Encontramos en la palabra cuando el Señor iba camino a Samaria, pero como el Señor le era necesario pasar por Samaria, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice, cansado del camino. Pero mire que el Señor no buscó quien lo consolara, al contrario, se encontró con esa mujer samaritana y le predicó en la palabra, le habló del agua de vida, el agua de vida que era Jesús, ¿cierto? Y como el Señor viene y aún le habla a esta mujer, pero dice la palabra, cansado del camino, pero él no desfalleció, él no dijo, hasta aquí llego yo y no voy a seguir. Al contrario, se esforzó por demostrar que realmente él vino a hacer la obra de Dios. ¿Y por qué usted y yo nos cansamos? ¿Por qué no vamos y nos postramos delante de la presencia del Señor y nos dará nuevas fuerzas, como dice en Isaías 40:31?
30:31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que quiere el Señor, renovarnos las fuerzas de cada uno de nosotros para no desfallecer. Y luego le clamo, le pido al Señor que usted y yo levantemos las fuerzas en el poder del Espíritu Santo, porque entremos en la oración, pero que el Señor, la palabra, nos renueve, nos restaure en Cristo.